minería y minería artesanal que representa a 500.000 personas empleadas directamente por este tipo de minería. Claro, hay que empezar indicando de pronto, y quizá podría hacerlo el señor Máximo Franco Becker, la diferencia entre la minería ilegal y la minería artesanal, que es el punto de partida del que deberíamos, digamos, iniciar, que debería quedar claro para todos, para poder observar que aquí, con quienes nos enfrentamos, es con los ilegales. Correcto. Muy buenos días, Mávila. Fernando, buenos días. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, bueno, la minería ilegal es aquella persona natural o persona jurídica o varias personas que hacen minería en lugares prohibidos, en lugares donde no se puede hacer minería, en lugares donde el Estado ha declarado pues zonas intangibles, reserva nacional, poblaciones, todo eso es ilegal. Ahí no, aquella persona que hace minería ahí no puede hacer minería, es ilegal, se tiene que combatir. Donde está prohibido, porque ha sido declarado, digamos, como reserva natural o un ecosistema protegido, pero de pronto también donde no tiene un permiso para explotar mineral, digamos. Claro. También está considerado como ilegal, es decir, claro, alguien que sabe que en algún lugar no tiene un título de propiedad, no tiene ninguna licencia para operar, pero sin embargo lo hace, aun claro, cuando ese terreno o territorio no tenga una protección especial. ¿También los incluye? No, lo que pasa es que en el caso de nosotros tenemos un amparo legal, que es el REINFO. El REINFO es el documento que te permite hacer operación minera como cualquier otra operación minera. El REINFO es un derecho por ley. Una cosa es el REINFO, que es un permiso eventual hasta que nosotros nos formalicemos para que después nos den un documento que se llama inicio de operaciones, y con ese documento hacemos operación desde el año 2012. Venimos haciendo hasta la fecha y obviamente adecuándonos a un proceso de formalización. Si el proceso de formalización ha fracasado, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque en el proceso de formalización nos han pedido unos requisitos que no se puede cumplir, como es el contrato de explotación. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón, somos ahorita informales. No somos ilegales, somos informales. Porque ya hemos definido que ilegal es aquella persona que no puede hacer minería en lugares prohibidos. No puede hacer minería. En cambio, los informales son las personas que les falta cumplir algún trámite administrativo. Por ejemplo, el contrato de explotación, hacer su impacto ambiental y otros temas, pero es un tema netamente administrativo. Entonces, señor Zapata, ¿quiere precisar algo respecto antes de ir a la pausa? Gracias. Lo primero que quisiera decir, si me permite, es que desde el Observatorio de Minería Ilegal trasladamos nuestras más profundas condolencias a los familiares de las personas, las 13 personas fallecidas en Patás, y no solamente a las 13 personas, sino a las más de 30 personas y a todas las familias de las personas que viven la violencia que se ha incrementado en todo el Perú, ¿no? Habiendo dicho eso, yo coincido en este caso, pero hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Efectivamente, la minería ilegal es aquella actividad que la realizas en lugares prohibidos, que la realizas sin autorización y sin permiso, pero además que estás fuera del REINFO o fuera del proceso de formalización. Y acá es donde entra el detalle, ¿no? ¿Quién es el minero informal? Aquel que realiza evidentemente actividades de extracción de mineral en lugares permitidos, pero que se encuentra dentro del proceso de formalización. Entonces, el proceso de formalización termina siendo una condición normativa para definir finalmente tu calidad ilegal o informal. Y eso termina, como lo ha recordado Mávila Huertas, en junio. Así que nos dirán qué va a pasar en el estado actual de las cosas cuando acaben el proceso, y sabemos que el porcentaje de los que conseguirán su formalización es mínimo. Nos lo dirán, por favor, después de la pausa. Mávila, es el momento de ir a los titulares de la hora. Así es, al gran resumen de la hora. 9:01. Son las 9:07, estamos conversando con dos personas concernidas con el problema de los diversos tipos de minería que hay en el Perú. Por una parte, el señor Máximo Franco Becker, quien es un minero él mismo, se reconoce minero artesanal y tiene una larga experiencia de trabajo en coordinación con empresas legales. Y junto a él, el abogado Manuel Zapata, que actúa acá como vocero del Observatorio de Minería Ilegal, que es una organización creada hace 8 años para dar seguimiento y conocer lo que es la minería ilegal en el Perú. Yo quisiera que seamos claros sobre la definición. Señor Becker, usted dijo
que la minería ilegal es la que se practica en zonas prohibidas. Correcto. Pero ¿cómo juzgar a aquella que se practica en zonas que han sido denunciadas y atribuidas por el Estado a empresas legales, que pagan impuestos y que respetan las exigencias del ambiente? Es específicamente el caso de las mineras que han sido atacadas en Patás. Bueno, la minería no se ha empezado pues, hace 12 años. La formalización ha empezado a los 12 años. La minería se hace mucho tiempo. Y yo tengo trabajando en la minería más de 35 años. Y siempre hemos trabajado de la mano con los titulares de las concesiones, de la mano con consentimiento de ellos. Con la minería legal. Con la minería legal, con los concesionarios. Entonces, en el año 2012, el gobierno dijo, ustedes no tienen por qué trabajar así, sino tienen que ustedes formalizarse. Y ahí empezó el pleito entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado nos dio un derecho sobre otro derecho. Nos dio un reinfo. ¿Justamente para qué? Supuestamente el Estado para cumplir algunos temas ambientales y otros temas de práctica. De práctica, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros hemos estado trabajando ahí. Y entonces nos dijo, no, ustedes tienen que formalizar y tienen que registrarse. Y nos registramos con las coordenadas justamente dentro de ese derecho minero. Usted se ha registrado. Yo me he registrado. Es un minero artesanal formalizado. Ahora, explíquenos esa relación. Es interesante usted lo que dice, porque nos hablaba de los costos para la exploración y cómo un minero artesanal puede servir o puede resultar útil, digamos, para una minera grande. Correcto. Nosotros somos, en pocas palabras, somos un mal necesario para la gran minería o para las grandes mineras o para quien sea. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como los que descubrimos las vetas. Porque hacer un proyecto de exploración cuesta mucho dinero y muchas empresas no quieren invertir. Y lo más fácil es llamar a la gente o a los mineros que hacen este tipo de trabajo ancestral y búsquense en las labores, te doy la concesión, vaya a buscarse y trabájate. Y siempre hemos hecho eso y así es. Entonces, cuando dentro de su concesión de ellos. Y una vez que encontramos la beta, entonces ya recién hacemos, nos dice ya trabajen nomás y nos dan el mineral a nosotros y compartimos y todo lo demás. Hacemos un pequeño contrato. Pero se hace un contrato formal. Sí, un pequeño acuerdo, no necesariamente un contrato formal como debe de ser, solamente donde él me autoriza para trabajar y me da todas las facilidades y yo saco el mineral y le llevo a su plan. ¿Eso cambia en 2012? Sí, cambió. ¿Por qué? Porque el Estado me dio un derecho sobre otro derecho, me dio algo que no, tú eres independiente, tú mismo haces tu impacto ambiental, tú mismo tienes tu personal, tú mismo comercializas el mineral y tú no tienes por qué decir al dueño, acá está el mineral, ¿no? Nos dio cierto poder, digamos, sobre Pero también les exigía, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Sí, claro, eso estamos cumpliendo nosotros. Todos los que estamos en el proceso de formalización estamos cumpliendo todo ello. O sea, no tenemos ningún problema en eso. Vamos a ver si el señor Zapata está de acuerdo con esa versión que ha dado sobre el año 12 como el origen del conflicto entre mineros ilegales y los mineros formales. En el año 2012, primero no es... A ver, la figura de la formalización como una política pública que inicia en el año 2012 no es una decisión antojadiza, no es una decisión de que se levantó el presidente de la República y dijo, bueno, se me antoja hacer un proceso de formalización porque soy el presidente de la República. No es así. El proceso de formalización es una decisión junto con otras decisiones que se dan en ese momento. ¿Qué pasaba hasta ese momento? La capacidad de poder controlar administrativamente la pequeña minería y minería artesanal por parte de los gobiernos regionales fracasó. Entonces empezó a salirse de control la actividad, empezaron a aparecer noticias de impactos ambientales, de afectación a los ríos, de afectación a comunidades, de afectación a las personas, ¿no? Denuncias sobre apropiación ilícita de tierras, denuncias porque no se dejaban fiscalizar. Entonces una serie de hechos que hicieron que se tomen una serie de acciones para proteger la salud pública, para proteger la salud ambiental, para proteger el ecosistema, para proteger la economía. Entonces, una decisión basada en una serie de situaciones que se vivieron, ¿no? Entonces, se crea esta figura del proceso de formalización, se crea el delito de minería ilegal, porque hasta entonces no había un delito de minería en el Código Penal, ¿no? Se da una exención de responsabilidad penal. Entonces, lo que hace el Estado dice, bueno, la zanahoria y el garrote, ¿no? No solamente voy a crear un delito y te voy a perseguir si no cumples, es decir, si extraes sin autorización, pero además si tu extracción sin autorización genera un impacto, sino también voy a crear una figura que es el proceso de formalización para que te voy a ayudar a que te adecúes bajo los estándares regulares del Estado, que es un proceso de formalización. El otro día, en un enlace telefónico en la rotativa, yo le decía, los procesos de formalización en el planeta son temporales. Los estados los crean para ayudar a que los ciudadanos puedan adecuar su actividad y después estén bajo la tutela regular. Lo que viene pasando ahora es que esa excepción es la regla.
Entonces estamos en un proceso de formalización que es caótico y donde reina el caos, hay comodidad para quienes quieren no ser fiscalizados. De acuerdo. Ahora veamos qué es lo que ustedes consideran que se debe hacer en vista de esta situación de una criminalidad que ha adquirido formas cínicas y absolutamente extremas. Su opinión, señor Becker, sobre lo que debería hacer el gobierno en Patas específicamente. Bueno, lamentablemente el gobierno está siendo incapaz en este aspecto de controlar, no solamente en Patas, sino en todo el Perú, la inseguridad, digamos. O sea, es notorio eso, digamos. No ha podido controlar. En Patas, hace un año está en estado de emergencia y no hay ningún detenido, no hay nadie que ha sido producto de esa medida, algún resultado favorable. A pesar de eso, han ocurrido estos hechos, cosa que lamentablemente, se le está escapando al gobierno, digamos, de poder controlar, digamos, esta situación. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería resolverse esto? Bueno, sobre la seguridad ciudadana, la responsabilidad tiene el gobierno. Ahí, nosotros, por ejemplo, sobre Patas, esas personas que han fallecido, esas personas no están en proceso de formalización, para empezar. Esa empresa que dice que la minera poderosa que ha contratado, R&R, no está en proceso de formalización. Por lo tanto, no ha podido tener un contrato de explotación, ni mucho menos. Ahora ha tenido otro tipo de contrato de servicios que es muy distinto. Ya, entonces, en esos actos yo... Es muy distinto, ¿qué quiere decir? Contrato es contrato. Hay diversas formas de actividad que empresas proveedoras hacen para las mineras. Correcto. Mi opinión se basa en el tema gremial. Yo hablo de los mineros que están en proceso de formalización, los mineros que queremos la legalidad, los mineros que sí cumplimos con todo, que pagamos impuestos, que cumplimos con el tema ambiental y estamos empujando justamente la ley MAPE para que se apruebe y finalmente llegamos a una. De eso yo puedo hablar. Los actos delictivos que hay es responsabilidad del gobierno, de las autoridades y todo aquello Pero que... el principio reconoce la existencia de una actividad ilegal, de una minería ilegal que ha crecido con los años y que puede apelar, digamos, a este tipo de ejecuciones para dejar sentada una amenaza incluso contra el artesanal. Correcto, nosotros somos las primeras víctimas justamente de estos delincuentes que vienen a aprovecharse justamente de alguna debilidad, digamos, de este sistema de la formalización o de algún reinfo o de algún minero para poder hacer sus fechorías. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, no podemos permitir que ahora en algunos medios dicen, han puesto ahí una publicación, han puesto reinfo en puras cruces. Como si el reinfo fuera producto, digamos, para ir a asesinar. El reinfo es para hacer minería. Ahora, sin duda, si se establece, y dejo la pregunta porque entiendo que tenemos que ir a la pausa, sin duda, si uno fija una fecha de caducidad para el reinfo y uno dice, bueno, hasta aquí nada más, va a haber una depuración. Correcto. Correcto, va a haber una depuración y en esa depuración se va a ver realmente quienes en efecto han hecho los esfuerzos por formalizarse y quienes más bien se han acogido simplemente para tener una suerte de salvoconducto que permita esa operación ilegal. Correcto. Dejo la pregunta planteada para que ambos nos respondan porque entiendo que la respuesta puede tomar tiempo y son las 9:16. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con sus respuestas. Siempre bien informados con R. Entonces, nuestra conversación con los dos invitados, Pávila. Así es, está Manuel Zapata, abogado, vocero de Observatorio de Minería Ilegal, y también el señor Máximo Franco Becker, presidente de Confemín, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Y antes de ir a la pausa decíamos, ambos han coincidido en que Reinfo fracasó. Durante la pausa hablábamos de los motivos y ahí tenía una explicación el señor Franco Becker a propósito de por qué ha fracasado, cuál es el requisito que finalmente para ustedes es imposible de cumplir, o el que alegan es imposible para que al cabo de tanto tiempo, de 2012, solamente se hayan podido acreditar o formalizar 1.5% de todos aquellos que están en Reinfo. Sí, efectivamente, el 97% aproximadamente de todos los mineros que estamos en proceso de formalización trabajamos en denuncias de terceros. No es nuestro denuncio, no es nuestro terreno. Y el requisito que nos piden para formalizar, nos piden acreditar la titularidad del predio, del terreno. Y entonces, ¿cómo? A través de un contrato de cesión o de explotación. Y ese contrato de explotación de cesión no lo podemos firmar hasta la fecha. Y solamente ha logrado firmar de común acuerdo el 1.5% durante 12 años y se han gastado más de 900 millones de soles. Señor Zapata. Sin duda es un problema dentro de la lógica de la formalización
los contratos o la titularidad o los contratos entre el titular del terreno superficial con quien va a ejecutar la actividad. Sin embargo, yo creo que en ese aspecto el Estado debería pensar en mecanismos para mediar y que eso se pueda dar. Pero no hay que perder de vista que muchos de las ejecuciones de la minería artesanal en ese sentido están posicionados sobre territorios que han sido de manera indebida, ya sea por una figura de usurpación de tierras, o ya sea que están asentados de manera indebida y ilegal. Entonces, quien es titular, si tú vienes y te asentas de manera ilegal, evidentemente no va a querer bajo ninguna circunstancia hacer ningún tipo de... Pero usted mencionaba durante el corte que que la ley permite que haya un contrato, digamos, de Así relación, y que con eso se podría subsanar el problema de la titularidad. La acreditación o una especie de convenio o una especie de negociación con el titular del terreno. Es decir, ¿no se requiere el título de propiedad? No necesariamente, basta con que tengas un contrato o basta que tengas un convenio con esta persona que te habilite o te permita poder hacer ejecución en ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, pasa que muchas veces, como decía, el momento en el que se encuentran ha sido de manera indebida, una figura de usurpación, una figura de tráfico de tierras también, que es parte del problema de que no hay claridad sobre lo que sucede, ¿no? Señor Máximo Becker. Bueno, lamentablemente el doctor no... Una cosa es que puede interpretar legalmente las cosas, pero la minería artesanal no es así. En primer lugar, nosotros estamos legalmente... En las condiciones que estamos trabajando, estamos legalmente. ¿Por qué? Porque se dio una ley y se reguló por otras leyes para la formalización. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros hacemos toda la operación como debe de hacerse. Sacamos permisos de explosivos, insumos químicos, pagamos, hacemos el tema ambiental, tenemos planilla. Es más, pagamos impuestos. Los ilegales. Todo el mundo paga los 500.000 miembros que usted dice de Confemín. Todos los que estamos en proceso de formalización. Sí. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de los 500.000 miembros que dicen que hay en Confemín? Bueno, nosotros somos 87.000 RINFOS más o menos. Con esos 87.000 RINFOS trabaja aproximadamente 500.000 personas. Entonces, con un REINFO se puede trabajar 10 personas, 5 personas, 10 personas, 300 personas puede trabajar. Entonces, pero el sistema de trabajo en la minería artesanal no es como la convencional. En el sistema de minería artesanal todos trabajan por la producción, no trabajan por un sueldo, la gran parte de gente. Entonces, cuando nosotros sacamos un volumen de mineral, lo vendemos, lo comercializamos y nos repartimos cada uno a cómo nos toca. Así se trabaja. En cambio, en la minería convencional trabajan por un sueldo. Señor Zapata, ¿su opinión sobre esto? Es curioso porque seguramente el señor seguro que usted ya está formalizado, tiene ya está formalizado, concluyó el proceso de formalización. Si yo estaría formalizado, no estaría aquí. Usted no está formalizado. Entonces, es curioso que se diga que cumplen una serie de requisitos, pero si cumplen con todos los requisitos, ¿dónde está la resolución de inicio o reinicio? El contrato. Hay que partir de la idea que estar inscrito en el REINFO no es un permiso propiamente dicho. Eso es una desnaturalización de la figura normativa. Y eso es parte también del fracaso de la figura de la formalización. Por eso, esa era la pregunta. ¿Por qué no se ha podido formalizar? El REINFO, que es el Registro Integral de Formalización Minera, que es una herramienta dentro del proceso de formalización, no es un permiso de explotación. Es simplemente... Es una inscripción en la que tú debieras ser fiscalizado por el gobierno regional hasta que termines de cumplir todos los pasos. Entonces habría que verificar si efectivamente, como dice el señor, cumple con todos los requisitos y paga todos los impuestos y cumple con los estudios de impacto ambiental que se han construido específicamente para esa actividad. Entonces, si cumpliera con todos los requisitos, no estaríamos en este estadio. Son de los 87.000 mineros que están dentro del REINFO, solamente se han formalizado ni el 1%. Entonces, esos 500.000 mineros, ¿dónde operan? ¿Bajo qué circunstancias? Porque si son solamente el 10% formalizado... Sí. A ver, gracias. En realidad, el doctor, una cosa es la formalización y otra cosa es el proceso de formalización. Esas 20.000 personas no están formalizadas, doctor. Está usted en un error, no es formalizado. Esas 20.000 personas están activos en el sistema de formalización, no están formalizados. Los que están formalizados, doctor, son las personas que ya no existen incluso en el sistema, ya no están ya, porque cuando uno se formaliza ya no tiene REINFO, le sacan REINFO y ya está en otro rubro, ya no está. Entonces, la formalización, el doctor pregunta, ¿por qué no, si cumples con todo, por qué no es formal? Exacto. Porque no firmo ese contrato de explotación. Eso no me quiere firmar el titular de la concesión. Yo cumplo pagando impuestos, cumplo con todo lo demás, soy informal solamente por no tener ese contrato de explotación. Y no lo tengo yo y no lo van a tener y tampoco lo voy a tener nunca. ¿Por qué?
porque no me pongo de acuerdo en el tema comercial con el titular de la concesión, porque ¿qué cosa quiere el concesionario? Quiere someterme a sus condiciones, y en esas condiciones no voy a firmar un contrato de explotación. Ese es el gran tema, no es que somos formales, estamos en proceso. Esos 20.000 que habla el doctor y todo el mundo habla. ¿Cuál es la solución? Porque no se puede mantener esto de una manera indefinida. Yo no dudo que haya figuras, seguramente es el caso del señor, en el que efectivamente no cumpla con quizá el 80% de los requisitos, y quizás su único problema o su única traba sea el acuerdo económico con la concesión. Pero ¿qué pasa con los miles y miles y miles de mineros que están dentro del proceso de formalización, que utilizan el RIFO como un escudo de impunidad? Porque eso es lo que es un escudo de impunidad. ¿Por qué? Porque no te puede investigar la fiscalía, y porque quien debiera fiscalizarte, que es el gobierno regional, no tiene las capacidades logísticas, técnicas ni económicas para poder hacer una fiscalización. Si yo le preguntara al señor, en estos últimos 3 años, ¿cuántas veces ha recibido la fiscalización del gobierno regional? Quieres escuchar la respuesta, ¿no? Y es así. Ahora, la pregunta es, ¿los gobiernos regionales tienen la capacidad de fiscalizar a los que están en el proceso de formalización? No la tienen. Entonces es un estadio cómodo, ¿no? ¿Qué no responde? Es un estadio cómodo. El problema de la fiscalización es un problema de presupuesto. El que dirige el proceso de formalización es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización. A un gobierno regional que tiene muy buena voluntad puede tener... Si no le dan presupuesto, ¿cómo va a fiscalizar? Acaba usted de decir justamente que no hay un presupuesto justamente para luchar contra la mina ilegal. ¿Con qué va a hacer? Es interesante, y con esto yo sé que el tiempo nos está ganando, pero es bien importante. Cuando usted dice no nos vamos a poner de acuerdo nunca en las condiciones. Correcto. Pero usted está en desventaja porque está trabajando en la concesionaria, en la concesión de otra persona que sí tiene esa concesión. Entonces, correcto. ¿Cómo se ponen de acuerdo dos partes que están en posiciones distintas? Porque en el otro lado hay alguien que tiene una concesión y usted no la tiene. Ya, correcto. Esa es muy buena pregunta. En esas concesiones que nosotros trabajamos, ellos no trabajan. Esas concesiones están acaparadas. Son concesiones ociosas que nunca lo van a trabajar tampoco. ¿Ya? Solamente ellos tienen la concesión para someternos a nosotros a poder aceptar sus condiciones. Entonces la solución, estamos planteando nosotros la reversión de concesiones ociosas. Ellos no pueden tener 400.000 hectáreas cuando solamente ocupan 3% de su operación. O sea, es como decir, en una urbanización se ha dado terreno a todos los que necesitan, pero solamente el 10% está ocupando, el resto no. Bueno, pero hay reglas de juego, señor, que hay que respetar. Pero es que algo está mal, pues. Algo está mal. En el Perú, el 80% de la economía, de la población económica activa es informal. ¿Por qué es informal? No es informal porque no quiere, es porque la condición no le permite formalizarse. Entonces, y ahí estamos también nosotros. O sea, ahora, hay que tener un poco más de visión, digamos, general de las cosas, no mirar solamente de frente. Entonces, nosotros somos una realidad. Oiga, doctor, ¿quién no paga impuestos? Todo el mundo paga impuestos. ¿Y ese oro cómo se exporta? Legalmente. Esto, lo que yo les estoy diciendo, está en el sistema de la información del mismo Ministerio de Energía y Minas. Ellos dicen así. ¿Y por qué es que hay tanto oro que se exporta vía Bolivia? Exacto. Hay 50 toneladas de oro que se va por las fronteras. Justamente, esa es la gran pregunta. ¿Por qué en el Perú no se puede hacer las cosas legales? Porque la ley no permite ser legal a uno. Más bien lo que permite la ley es que todos sean ilegales. Sí, bueno, si me permite, yo creo que hay que poner los puntos sobre la I, sí, ¿no? El proceso de formalización que empezó en el año 2012, estamos en el año 2025. Cada modificación del proceso de formalización ha sido en beneficio o ha sido buscando bajar los estándares y bajar la regulación para que los mineros se puedan formalizar. Entonces, desde el que se creó el proceso de formalización ha habido una serie de incentivos. Se bajaron los estándares. Antes te pedían, antes era una declaración de compromisos, ahora solamente, antes te pedían un estudio de impacto ambiental acorde a la actividad, ahora solamente es una declaración jurada de que no vas a realizar determinado daño al medio ambiente. Eso no es cierto. ¿Cierto? Entonces, ha habido una serie de regulaciones que se han ido modificando pensando en la formalización. No es que la formalización con las fallas que tiene, no nació de una buena voluntad para la formalización, pero tampoco es que es un proceso descabellado, imposible de cumplir. Si es así, ¿por qué si hay un grupo de mineros que sí se ha formalizado? Si fuera imposible de cumplir, ¿por qué es que sí hay un grupo de mineros que sí se formalizaron? ¿Qué pasó con ellos? De repente, ¿por qué? Porque el lugar donde estaban asentados en las tierras no había sido obtenido de manera indebida. De repente, porque sí tenían una cadena de valor respetando el medio ambiente, que sí de repente tenía una barrera comercial interesante para poder hacer su actividad. Entonces, no es verdad
No es verdad que es imposible formalizarse. Eso solamente Pero es un pretexto. 1.5%. Discúlpeme, por favor. Ese es solamente un pretexto para hacer un estadio cómodo. Donde reina el caos, reina la ilegalidad. ¿Qué responde a lo que nos ha dicho? Bueno, 1.5% pues no es para alardear que ha tenido éxito, pues es un fracaso, pues desde todo punto de vista. Duda. Del 100% es un fracaso. Entonces, eso no es, hablar de ahí estamos hablando mal ya. A pesar de lo que ha dicho el señor Zapata, de que han ido flexibilizando las condiciones. Las condiciones, para empezar, el impacto ambiental no es una declaración jurada. Eso, por ejemplo, es mentira. No es así. Es un expediente técnico que lo hace un profesional. No es una declaración jurada, para empezar. ¿No? Para poder ingresar al proceso de formalización, los estándares y la normativa se han flexibilizado. Cada vez más hay flexibilización, hay apoyo, hay ayuda. Y no ha dado resultados eso. No ha dado, Claro, aún así no ha dado resultado, pero también hay que mirar la otra parte. El Estado tiene su responsabilidad, pero ¿cuál es la voluntad del minero de querer formalizarse en verdad? Lo que nosotros queremos poner en evidencia es que, sinceramente, nosotros creemos que no hay voluntad de formalizarse. ¿Por qué? Porque el estadio es un estadio cómodo, porque no te pueden investigar, porque no te dan la capacidad para fiscalizar y porque en la medida que yo tenga mi reinfo, entonces yo puedo seguir operando. ¿Y qué va a pasar en junio? Terminemos con esto. ¿Qué va a terminar en junio cuando se vence el plazo que se ha postergado, como sabemos, en varias oportunidades? Señor Becker. Mire, en realidad el doctor desconoce muchas cosas y bueno, yo lamento eso. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros, ¿cómo hemos demostrado que queremos formalizarnos? Desde el año 2012 que empezó el proceso, nosotros hemos venido trabajando en muchas mesas técnicas con especialistas, con todos. Y todos han coincidido con nosotros que falta una ley. La ley que han dado no refleja la realidad de la minería artesanal. Y hasta ahorita estamos peleando con eso. Nosotros creemos que la ley debe salir ahora en esta legislatura. La ley MAPE que elaboró. Bueno, pero es que la realidad a veces tiene que ajustarse a las normas, si me permite. La realidad, hay que hacer las normas en función de la realidad. No puede hacerse una norma y adecuarlo a algo que ya está. Pero cuando una realidad es negativa al medio ambiente, fomenta la actividad criminal, entonces hay que poner orden. Pero, por supuesto, nosotros no estamos promoviendo eso, estamos en contra justamente de eso. Por eso tiene que haber pues, una norma. Si no hay una norma, ¿cómo se sujeta uno? ¿Cómo lo controlas? Por eso yo le decía, la mejor manera de combatir la ilegalidad es incluirlos a todos y después... De acuerdo. Ha sido interesante conocer ambos puntos de vista. Aquí queda claro que Reinfo no funcionó. Apenas 1.5% es lo que se ha conseguido formalizar. Solamente unos segundos, señor. Si me permite, también yo creo que es clave, atendiendo a la ola de criminalidad, 5 cosas, ¿no? La primera, que el Estado replantee su estrategia, porque minería ilegal hay en Patás, pero minería ilegal también hay en el río Nanay, también en las regiones amazónicas, también hay en Arequipa, también hay en Puno, son geografías diferentes. Y si hay geografías diferentes, modos operandi diferentes, y la estrategia tiene que ser una estrategia integral. Segundo, tiene que haber un incremento del presupuesto. No puede ser que si hacemos un cálculo rápido para julio de este año, se estaría acabando el presupuesto destinado para las acciones de interdicción. Entonces, salvo la minería ilegal funciona solamente de enero a julio, que va a pasar de agosto a diciembre, ya no habría presupuesto. Segundo, utilizar la inteligencia, el ámbito preventivo. La minería ilegal, ¿cómo hacemos para competir con la minería ilegal? Activar desarrollo productivo local es clave. Yo le daba un dato. En la Amazonía, el ingreso promedio es de 900 soles de un trabajo lícito. La minería ilegal te otorga un resultado de 3.000 soles mensuales. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Entonces, sí. Palabras del señor Becker en reacción a lo que ha dicho el señor Zapata. Bien, yo lo único que digo es que yo hablo de todos los mineros que estamos en proceso de formalización, que queremos la legalidad, que queremos cumplir con toda la ley y queremos una ley para que eso funcione. ¿Qué va a pasar con ellos a fin de julio si no logran formalizarse? ¿Que Guillermo va a formalizar? No, usted no, con aquellos sobre los que usted habla. Bueno, si es que se da la ley, todos se van a formalizar. Si no será con la ley MAPE. Con la ley MAPE. Si no será el 100%, con todos los... Pero algo tiene que funcionar las cosas, tiene que haber una ley. Si no hay una ley, yo le garantizo, ni siquiera porque en Patás tomen 30 días de suspensión a la minería, eso no va a funcionar. Pueden pasar 500, va a ser lo mismo. Entonces, la realidad es que en el Perú, el país es un país minero. Todo el mundo vive de la minería, no hay trabajo en las ciudades y tienen que ir a los cerros.
El oro está subiendo 3.500, ha llegado a 3.450, ya ahí va a llegar más. Y todos los que estamos hoy día hablando y otros que están mirando van a ir a los cerros a trabajar en la mina. Entonces tiene que haber una ley donde todos pueden hacer minería siempre y cuando cumplan con los estándares ambientales, de tributación, todo lo demás. Tiene que haber orden. Para eso estamos haciendo una ley. Nosotros estamos en ese norte. Muchas gracias a ambos por haber participado de esta conversación. Son las 9:39. Nos hemos pasado algunos minutos, pero nos parece que ha sido de utilidad escuchar a estas voces. Vamos a los titulares de la media hora.